Bienvenidos al escenario del programa El Mundo de la Política. Esta semana evaluaremos dos perfiles dentro de nuestro segmento ¿Quién es quién? Keila. Así es, Lila, estaremos entre el Reino Unido y la República Popular China. También recordarles a nuestros televidentes seguirnos en las plataformas de Instagram, Twitter, Facebook y YouTube como FOPREDON TV y también en el canal de Claro TV en el canal 73. Primer político de origen indio en llegar al puesto de primer ministro, toma las riendas de un país en crisis. Rishi Sunak, de 42 años, es un analista económico con estudios de economía y política en universidades de élite como Oxford y Stanford. Sus padres llegaron al Reino Unido desde el este de África y ambos son de origen indio. Nació en Inglaterra, donde su padre era médico y su madre dirigía su propia farmacia. Del 2001 al 2004 fue analista de Goldman Sachs y luego fue socio en dos fondos de inversiones. El legislador por el Partido Conservador tuvo su papel político más importante hasta el momento como ministro de Finanzas de Boris Johnson. El político británico dirigió la economía del Reino Unido cuando comenzó la pandemia y sus confinamientos, donde impulsó un millonario plan de más de 400.000 millones para incentivar la economía, lo que aumentó su índice de aceptación entre los británicos. Pero no todo fue popularidad para Sunak en la gestión de Johnson, pues fue multado por participar en las fiestas organizadas en edificios del gobierno británico, mientras el país estaba en pleno confinamiento y reportando miles de muertes al día. En abril de este año, algunos críticos conservadores cuestionaron si el millonario entendería la magnitud del costo de la vida que enfrentan muchos hogares británicos. Ese mismo mes, las finanzas de Sunak y de su familia fueron objeto de un intenso escrutinio y después de investigación se reveló que su esposa no pagaba impuestos de sus ganancias en el extranjero. Sunak tiene como principal desafío el tema económico. El sector estaba en crisis cuando Boris Johnson renunció a su cargo en julio con una inflación histórica del más del 10%, una reciente subida de tasas de interés y un crecimiento lento. Durante la campaña contra Liz Truss, el actual primer ministro prometió que no reduciría los impuestos hasta que la inflación estuviera bajo control y esto en ese momento le restó votos, pero lo dejó con la imagen de administrador responsable de las finanzas públicas. Algo que según la mayoría de los conservadores que lo eligieron es lo que necesita ahora de manera urgente el país para emerger de la crisis. Sunak tiene como principal desafío el tema económico. El sector estaba en crisis cuando Boris Johnson renunció a su cargo en julio con una inflación histórica de más del 10%, una creciente subida de tasas de interés y un crecimiento lento. Durante la campaña contra Liz Truss, el actual primer ministro prometió que no reduciría los impuestos hasta que la inflación estuviera bajo control. Eso en ese momento le restó votos, pero lo dejó con la imagen de administrador responsable de las finanzas públicas. Algo que según la mayoría de los conservadores que lo eligieron es lo que se necesita ahora de manera urgente en el país para eliminar la crisis. Por las declaraciones de Sunak, es de esperar que su llegada al poder implique más recortes de impuestos para recuperar las arcas del Estado. El otro desafío que tiene es restaurar la credibilidad financiera internacional del país y credibilidad política en el contexto internacional que se vive, estando en guerra Europa. Deng Xiaoping, conocido como el arquitecto de la China moderna, fue un revolucionario y estadista chino que se desempeñó como líder supremo de la República Popular China desde diciembre de 1978 hasta noviembre de 1989. Después de la muerte de Mao Zedong en el 1976, Deng ascendió gradualmente al poder supremo y condujo a China a través de una serie de reformas de mercado. Deng Xiaoping, de etnia Hakka, por preservar ciertas características culturales que se remontan al periodo anterior de la dinastía Qin, unos 2.200 años atrás. Las características están presentes en su gastronomía, lenguaje y en sus observaciones. Su larga historia migratoria recorre el norte y el sur de China y además está considerada una parte significativa de la cultura
meridional de la nación. Deng Xiaoping de etnia hakka, por preservar ciertas características culturales que se remontan al periodo anterior a la dinastía Qin, unos 2200 años atrás. Las características están presentes en su gastronomía, lenguaje y en sus observaciones. Su larga historia migratoria recorre el norte y el sur de China y además está considerada una parte significativa de la cultura meridional de la nación. Miembro del Partido Comunista de China desde sus años de estudio en Francia, en el proceso de la Revolución Cultural fue protegido por el primer ministro y canciller Zhou Enlai. Durante los últimos años de su vida, Deng no ocupaba ya ningún cargo político y, aquejado de la enfermedad de Parkinson, apenas podía seguir los asuntos de Estado. Con todo, se le siguió considerando el líder supremo de China hasta su muerte el 19 de febrero de 1997. Hasta aquí nuestro segmento ¿Quién es quién? Les invitamos a continuar con la programación del programa El Mundo de la Política. Retornamos en breve.